perdonar. Nada más. Perdonar y soportar. Y estar fluyendo en amor, con misericordia, benignidad, con bondad. No solo con los que están alrededor mío, sino con los que van a seguir llegando. Esa es mi posición. No es juzgar una vez más. No tenemos ninguna autoridad para juzgar a los demás. Por el contrario, la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Perdonad y seréis perdonados. Lucas capítulo 6 lo señala. Pastor, vamos para adelante. Apóstol, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasó con la visión G12? La estrategia G12 sigue trabajando. Sí, están funcionando. Sí. Tenemos la siguiente pregunta, dice, ¿en qué momento de nuestras vidas pasamos a ser reyes o sacerdotes? De acuerdo a la palabra de Dios, en el instante en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, legalmente, espiritualmente, ahí somos clasificados como reyes o sacerdotes. Depende de lo que la persona luego decida, si va a ser rey o si va a ser sacerdote. En Primera de Pedro, voy a decir la cosilla ahí. Sí. En el capítulo 2, en el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Ese es Jesús. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. Esa piedra ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. A lo que fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí lo tienes con toda claridad. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 4 dice, vamos al versículo 5 para que redimamos acá. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En el instante en que usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, usted es clasificado, usted es posicionado por Dios mismo como rey y o sacerdote. Pero es su decisión en cuál de los dos grupos usted va a estar, si rey o sacerdote. El rey es el que está llevando las buenas nuevas al mundo. Y el rey se encarga de traer las finanzas al reino de Dios. El sacerdote es el que está en comunicación con el Padre Celestial para ministrarle al rey cuando viene a recibir, y a los otros sacerdotes también, cuando vienen a recibir en las diferentes celebraciones. El sacerdote es el que está en comunicación con el Padre Celestial para traerle la revelación, el maná fresco, el vino nuevo, el aceite calientito, para que la persona sea edificada, consolada, exhortada, fortalecida y que esté firme para que cuando vaya al mundo vaya con la confianza de que es un más que vencedor. Gloria a Dios. Apóstol, la siguiente pregunta dice, ¿la cremación es un pecado? Y la persona dice, hace 10 años parece que compró una y no devuelven el dinero ni es transferible. No sé qué hacer. Bueno, puede estar tranquilo. No es pecado, realmente no es pecado. Yo estuve pensando y cuando
cuando Moisés comenzó en el tabernáculo, en el atrio del tabernáculo, había un lugar y había un instrumento, un objeto, una pieza que le llamaban el altar de bronce. Y en el altar de bronce es donde sacrificaban a los animales, hacían los holocaustos. En el altar de bronce lo degollaban, recogían la sangre, tenían allí todos los utensilios, recogían la sangre, y en ese altar de bronce, a ese animal, al que iba a ser el que iba a pagar por el pecado, ponían las manos y lo degollaban, sacaban la sangre para que el sumo sacerdote entrase al lugar santo, y a ese animal luego lo quemaban en su totalidad. Y se recogían las cenizas. Tenía una pajilla, el altar de bronce tenía una pajilla donde el animal, como se hace hoy carne a barbecue, pues con la diferencia que en este momento se quemaba en su totalidad y se recogían las cenizas y se deshacían de las cenizas. Pero estos animales, todos estos animales del sacrificio hacia nuestro Padre Celestial eran quemados totalmente, quemados, y las cenizas recogidas. ¿Qué es lo que hacen cuando se va a quemar un cadáver? Exactamente lo mismo. Lo pasan por unos hornos, se consumen todo y se recogen las cenizas y después se le entregan a la persona para que esa persona disponga de ellas. Algunos los guardan, otros los tiran al viento, otros los tiran al mar, dependiendo de la costumbre de cada cual. No tenga ningún tipo de preocupación ni inquietud, conforme a lo que yo sé, no es pecado. Voy más lejos. La Biblia dice que Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que tranquilo. Obviamente Jesús no fue quemado. Jesús está vivo, su cuerpo está con un cuerpo glorificado, sentado a la diestra del Padre. Así que esté completamente seguro que no es pecado. Así que quédese tranquilo, nada más que haga los arreglos para que cuando usted parta con el Señor, pues lo lleven ahí y no haya más gastos adicionales. Apóstol, la siguiente pregunta va muy acorde a este mes. Dice, ¿qué es Halloween? ¿De dónde proviene Halloween? Wow. Halloween es una fiesta totalmente satánica. Es una fiesta que se celebra el 31 de octubre. Y ese día es el más importante para Satanás y para todos los siervos de Satanás. Eso marca el año de los celtas. De ahí es que viene toda esta tradición. En esa fecha terminaba la época de las cosechas. Y todo era una celebración para Baal. Y Baal es un dios pagano. Es un demonio, sin lugar a dudas. Entre la primavera y el verano es que se efectuaban estas ceremonias. Y el 31 de octubre, en la noche, es un intervalo entre el reinado de Baal y el reinado de Sanhaim, que son los dioses paganos, es decir, los demonios que estaban adorándose en ese momento. Este Halloween se le conoce como escúcheme, el Festival de la Muerte. La muerte es lo que están celebrando estas personas. Es una noche de horror. Efectuaban sacrificios humanos para aquel entonces. Luego los sacerdotes tenían una cena de acción de gracia junto a las cenizas de los sacrificados. Los druidas eran los sacerdotes y en esa fecha iban de casa en casa demandando ciertas comidas. Los que se negaban a ofrecerle esas comidas, estos sacerdotes los maldecían también. Por eso es que hoy en día los nenes van de casa en casa y le dicen trick or treat, trick or treat, trick or treat. Le dicen trick or treat. ¿Me das algo o va una trampita para aquí? Esa es una maldición. Ellos usaban vestimentas para ocultar su identidad. Hoy en día hacen lo mismo. Se visten para ocultar su identidad. Ellos, escúcheme por favor. Esto no es un día inocente. No es un día inofensivo. La mayor parte de las personas, por ignorancia, permitimos que nuestros hijos participen de un momento tan demoníaco al permitir que vayan disfrazados en muchas oportunidades con disfraces
alusivos a los demonios y a la muerte. Y ellos, nuestros hijos, van pidiendo dulces de casa en casa. Y muchas veces hoy en día se está utilizando que le dan productos dulces que están intoxicados, que tienen contaminación de toxinas para enfermar a los nenes también. Manzanas que le han